agricultura. ¿Cuáles son esos puntos claves que usted considera que se deben reformar y que se deben cambiar en esta cartera de agricultura? No, mire, yo creo que las prioridades, el presidente las ha dicho claramente, se trata de recuperar la producción, de recuperar el sector agropecuario, el sector rural, que realmente ha perdido su protagonismo, especialmente en los últimos años. A partir de los 90, el sector rural ha recibido muchos golpes y hoy solo contribuye al Producto Interno Bruto en un 8%, cuando hubo momentos en que llegó hasta el 20%. De tal manera que eso implica que aquí se está subutilizando este sector, se está subutilizando esa capacidad productiva que tiene. Y esto implica no solamente revisar todas las políticas, sino fundamentalmente dotar de tierra a aquellos sectores que no la tienen, pero de tierra productiva, y ahí entra dentro del contexto de recuperar y devolver el campo una potencia de producción de alimentos, una reforma agraria que consiste en distribuir tierra productiva a sectores que no lo tienen, pero en general volver productiva una tierra que está siendo muy subutilizada. Sí, ministra, en ese sentido, usted desde que fue designada, pues ha hablado de este tema, asegurando que claramente esas tierras improductivas pues van a tener que pagar mayores impuestos, seguramente por eso los dueños van a tener que venderlas. En esa compra podrán participar tanto privados como el gobierno. Y muchos lo que dicen es, bueno, sí, claro, la gente la tiene que vender, pero ¿a qué precios realmente se van a pagar si el gobierno es el que compra los precios reales de esas tierras y no por debajo de lo que valdrían? No, mire, el punto es que las tierras hay que volverlas productivas. En este momento estamos explotando en producción agrícola un poco más de 5 millones de hectáreas, cuando podríamos hacerlo por muchísimas más, 20 y pico millones. No recuerdo, son 22 o 25 millones de hectáreas que tienen vocación agrícola. Mientras tanto, tenemos 15 millones de hectáreas que se reconocen con vocación ganadera y tenemos 34 millones de hectáreas en este tipo de actividad. Entonces, obviamente, aquí hay amplias extensiones de tierra que no están siendo utilizadas de manera productiva. Aquí hay varias alternativas. Claro, el catastro multipropósito que viene desde antes, pero que vamos a acelerarlo, va a ir acercando el valor de los predios a su valor comercial. Hoy están absolutamente por debajo. Todo el mundo sabe que los avalúos catastrales hoy del sector rural son ínfimos. Y esto lleva a que los impuestos que se pagan por la tierra también son ínfimos. Entonces, lo que sucede es que en la medida en que el precio se acerque, el valor de las propiedades se acerque a su valor comercial, pues ahí los dueños de la tierra tienen que evaluar. Es decir, o lo vuelvo productivo, sobre todo en las zonas que tienen, por ejemplo, una cabeza de ganado cada hora, como digo yo, entonces van a tener que evaluar qué hacemos. Una posibilidad es volverlos más productivos. Hay sistemas de ganadería, porque necesitamos la ganadería sin duda, que utilizan menos tierra y son tremendamente productivos. Esta es una alternativa. Otra alternativa es, si la tierra tiene vocación agrícola, pues también pueden utilizar parte de esa tierra. A nosotros nos interesa que produzcan. Ahora, si no lo ven, si no ven esa posibilidad, vamos a incentivar lo que se llama el mercado de tierras, o sea, la oferta y la demanda de tierras, donde sin duda participa el sector privado, pero también puede participar el Estado. Y ahí obviamente entra en juego los precios que están en el catastro. El gobierno no puede pagar más que eso, pero es que ya esos catastros se van a ir acercando a los valores comerciales. Ministra, quería preguntarle de dónde saldrían esos recursos del gobierno nacional para hacer realidad la compra de esas tierras en caso de que los propietarios decidan de pronto venderlas. Pues mire, en primer lugar, que quede clara, la plata del catastro y los nuevos impuestos van a los municipios. En esos el Estado no puede usarlos para la compra de tierras. Solamente en el caso cuando ya el volumen de recursos que reciben los municipios sea muy alto. Hay unas rentas que no son por ley, que el Estado tiene que transferir a los municipios, sino algunas como, por ejemplo, rentas específicas como las de transporte masivo, etcétera, en donde eventualmente cuando el municipio tenga mucho más recursos, el Estado podría negociar algo de eso, pero eso no son los fondos con los que se van a comprar las tierras. Eso ya es una decisión que se tome dentro del Ministerio de Hacienda y eso forma parte de los gastos que tendrá que tener el Estado.
Ministra, se habla entonces, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, de que el Estado entonces compraría esas tierras que son improductivas. ¿A quién le darían ustedes como Estado esas tierras? Y si es el caso, que se lo van a dar a los campesinos, ¿también le van a asegurar de alguna manera tener los insumos agropecuarios necesarios para cultivar esas tierras? Pues obvio, porque la tierra no es suficiente. Aquí se trata de fortalecer la agricultura familiar. Hoy muchos de ellos no tienen ni siquiera minifundios, sino microfundios, es decir, menos de lo que se necesita para ser productivo. Y esos serán los sectores prioritarios para hacer esto. Y obviamente esto llega con paquetes de asistencia técnica, de crédito, de muchos elementos que los pueden volver productivos. Eso no es solo tierra, de eso estamos de acuerdo, pero la tierra, la carencia de tierra sí es un limitante para que estos sectores de agricultura familiar que proveen el 70% de nuestros alimentos en Colombia, de los alimentos que no importamos, la gran parte viene de la agricultura familiar. Se trata de apoyar esto porque aquí tenemos el problema del hambre y el problema de la seguridad alimentaria. Entonces nos interesa mucho darle a esta población la posibilidad de que contribuya a este objetivo de reducir estos niveles de hambre que tiene Colombia. Doctora Cecilia López, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr ese propósito en momentos en que tenemos guerra en Ucrania, inflación y devaluación a nivel global, los precios de los fertilizantes por las nubes, el trigo que llega a nuestro país que es importado, pues imagínense, los precios por las nubes? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo en líneas específicas lograrlo sin, por ejemplo, tener un control de precios? La semana pasada estaba aquí con nosotros en esta conexión el ministro designado de Hacienda, el doctor Ocampo, y nos decía, no está de acuerdo con la control de los precios, pero sí en un aumento de la producción, y dijo que iba a trabajar de la mano con usted. ¿Cómo van a hacer ustedes esa dupla para lograr esos propósitos y cuáles son las primeras medidas que habría que tomar? Bueno, primero que todo, es claro que aquí se va, como lo dijo el presidente electo, vamos a desarrollar el capitalismo. O sea, aquí nos vamos a someter a las reglas del mercado y mirar cómo apoyamos para que esto se haga. Aquí volver al control de precios, eso va en contra de lo que sería un estímulo a la producción, que es lo que nos interesa. Ahora, aquí el primer punto que podemos actuar es, tenemos que tratar de sustituir importaciones porque los precios de las commodities están por las nubes. Pero ahí claramente nosotros no podemos sustituir trigo. Trigo es un producto de otro clima, de otra. Nosotros somos un país tropical donde es imposible llegar a la producción de trigo que necesitamos. Pero sí podemos empezar a sustituir maíz, que es un producto, primero, que no solamente es un grano alimenticio, sino que alimenta y nos ayuda a lo que sería la producción de pollo, de carne, de huevos, de leche. O sea, esto tiene unas implicaciones muy grandes. Nosotros tenemos el potencial de tener 1 millón de hectáreas en maíz y tenemos 104. O sea, este es un proceso, sin duda, pero eso nos va a ayudar a cumplir con muchas metas. Ahora, con respecto a todo este panorama tan difícil que tenemos, estamos mirando qué tanto podemos producir internamente de insumos que están por las nubes también. Nosotros nunca hemos sido un potencial, una potencia en producción de insumos para el sector rural, no. Pero aquí toca reactivar y estamos mirando dónde están los sectores que podemos incentivar para que en algo podamos compensar el alto precio de insumos internacionales. Pero esa es una realidad. O sea, aquí tenemos un contexto muy complejo y todavía no hemos entrado al gobierno. A la gente se le olvida que estamos en empalme, que estamos analizando, por mucho que conozcamos el sector, esta es una realidad muy distinta a los que hemos sido ministros antes. Estamos enfrentados a un mundo totalmente distinto y tampoco podemos manejar con las políticas de antes. Entonces estamos en la etapa previa. Todo el mundo nos está llamando como si estuviéramos en el gobierno. No, nos falta casi un mes, por Dios. Entonces, en este momento, denos tiempo para entender lo que está pasando, para hacer con equipos que estamos armando un poco cuál sería la estrategia, por dónde empezamos, y ahí les comunicaremos apenas entremos al gobierno. Pero lo que tienen que saber es que estamos, todos los ministros, y lo digo en mi caso, estamos trabajando no solamente en el empalme, sino con equipos de expertos mirando cómo abordamos las prioridades que tiene, que ha puesto este gobierno en su plan y cómo vamos a abordar y por dónde empezamos. Pero les repito, estamos todavía fuera del gobierno.
Claro, ministra, entendible completamente y por supuesto ese panorama que usted plantea que es distinto al que quizás usted en el pasado tuvo que asumir cuando fue ministra. Hablemos un poco justamente de esas leyes y esas también jalones que se tendrían que dar desde el Congreso para sacar adelante esas reformas que usted tiene previstas. ¿Cómo jugaría el Congreso en todo esto? No, hoy precisamente voy a presentar ante los parlamentarios del Pacto Histórico, vamos a presentar un poco el panorama. Mire, en el caso del sector agropecuario, aquí ya hay una cantidad de normas. Está la ley 160 de reforma agraria que prácticamente no se ha utilizado. Tenemos un paquete de normas muy importantes. Desde la Constitución se han venido desarrollando una gran cantidad de instrumentos que no se han aplicado, pero ahí están. Y ahí estamos mirando con cuáles de esos podemos hacer los primeros resultados y después mirar qué nos falta. Ese es un proceso en el que estamos, pero la verdad es que si algo tiene el sector rural es mucho diagnóstico. Acuérdense la misión de transformación del campo que dirigió José Antonio Campos, los tratos estuvo con el ministro Junguito, que para descanse, con Juan Camilo Restrepo, con todo el equipo de pensamiento, investigadores, campesinos, etcétera. Ahí está esa reforma, ese análisis del campo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo en este momento es cuáles son los instrumentos que tenemos listos para proceder a todos estos objetivos que nos falta, y eso es lo que vamos a mostrarle al Congreso. Obviamente esta es nuestra primera mirada, pero tenemos que trabajar de la mano con el Congreso, pero tenemos que ser muy claros en qué cosas ya existen para no tener que esperar a que salgan leyes. Por muy urgentes que sean, hay cosas que tenemos que empezar de inmediato y estamos convencidos que tenemos instrumentos para algunas de las cosas importantes y estamos identificando que nos faltaría para que el Congreso nos apoye en eso. Precisamente, ministra, quería preguntarle sobre esos tiempos, porque claramente esta es una apuesta muy ambiciosa de identificar esas tierras, de mirar cómo se vuelven productivas. Para que una tierra se vuelva productiva, pues necesita un periodo de tiempo. Han ustedes hablado también sobre la responsabilidad que hay que tener en el tema de la sustitución de importaciones, pero medido en el tiempo, ¿ustedes cómo creen que se puede dar este proceso de compra de tierras para volverlas productivas? ¿Cuánto se demora eso? No, pero eso sí es la pregunta del millón. No, aquí lo importante es que se inicie a partir de la entrada del gobierno un proceso. Estos son procesos. Es decir, ustedes no pueden pretender que el día de mañana a las 24 horas ya tengamos identificado todo, ¿no? Lo importante es que cuando lleguemos se note y tengamos listos un plan en que empiece este proceso de redistribución de tierras, empiece este proceso de acelerar el catastro multipropósito, empiece a armonizarse una serie de instituciones que fueron tomadas de la misión de transformación del campo, pero que tienen muchos problemas en su implementación. Como le digo, aquí hay que mirar ese marco institucional que tenemos, cómo lo agilizamos. Es que acuérdense que venimos de un sector agropecuario que está muy desprotegido, no ha sido una prioridad durante los últimos 30 años. Es que a esto le cayó todo. A esto le cayó primero el modelo de apertura que incentivó las importaciones de alimentos bajo el argumento de que eran más baratos por fuera que claramente que éramos eminentemente urbanos. Y miren lo que nos pasó, perdimos 1 millón de hectáreas de productos perecederos que lo producen fundamentalmente los campesinos, y después de eso le cayó una politización violenta al ministerio que la estamos viendo. Y por último, créanme que esta decisión del gobierno actual de hacer priorizar la paz, porque sí lo hizo, se expresó en lo que está pasando en el sector de la institucionalidad del Ministerio de Agricultura y de sus instituciones. El presupuesto es ridículo, es decir, es imposible hacer todo esto con la plata que tiene. Para el presupuesto del próximo año le asignaron prácticamente lo mismo del año anterior y eso es mínimo frente a los retos que tiene. O sea, aquí nos estamos enfrentando a un sector que se vuelve absolutamente prioritario en el próximo gobierno y un sector que fue absolutamente marginal en los últimos gobiernos. Entonces, mira el reto tan gigantesco que tenemos y por eso estamos tratando de llegar muy claros con qué es lo que tenemos, a dónde tenemos que empezar. Eso es lo que estamos haciendo en estos días. Ministra, ¿y ustedes creen que 4 años alcanzan para ese proceso, digamos, transformador tan profundo? No, mire, ese es un proceso que va a tomar varios gobiernos y eso es cierto.
Ahora, la responsabilidad que tenemos, lo que llegamos ya con una experiencia, es formar nuevas generaciones, porque aquí se necesitarán varios años, varios gobiernos para consolidar este proceso. Esto no se hace en 4 años. Eso no quiere decir que este gobierno se va a quedar, por favor. Eso es lo que quiere decir, es que aquí hay que formar gente para que puedan seguir y que el país vea resultados, para que estimule que próximos gobiernos también tengan el agro en su mira como un sector que nos puede sustituir importaciones, fomentar exportaciones. Mire, aquí hay una cosa muy importante. La transformación productiva es una necesidad, o sea, nosotros no podemos seguir dependiendo del sector minero energético, y el que es obvio es el sector rural, el sector agropecuario, porque además es allí donde se van a generar insumos para hacer otra cosa muy importante, que es volver a estimular la industria. Ese es otro sector que ha perdido mucho protagonismo, y es la agroindustria la que tiene más posibilidad. O sea, esto es un proceso largo, hay que empezarlo. Hay que empezarlo y seguramente ir formando gente que nos pueda reemplazar para que sigamos con esta idea, y esto tomará tiempo. Lo importante es que para que se vuelva y para que se vea los beneficios, tenemos que empezar a mostrar por lo menos resultados en el corto plazo, de manera que se entienda que eso es una ganancia para el país, una ganancia para la población, una ganancia en general para la economía, para disminuir esta desigualdad. Tenemos que empezar a dar señales de eso, pero esto es un proceso largo. Sí, ministra, tal vez hoy los colombianos de a pie se preguntan, usted ha tenido la oportunidad de participar en gobiernos anteriores que se han podido catalogar más hacia la derecha. ¿Qué cambios se encuentra en este mandato de Gustavo López, que pues, se ha catalogado más de ser un progresista? Gustavo Petro, pues no. Gustavo Petro. López yo. Corrijo, doctora Cecilia, Gustavo Petro, un lapsus memoria aquí. No, mire, su pregunta es, ¿cuál es el cambio? El cambio es muy grande, es decir, el cambio es muy grande porque venimos de gobiernos que seguían una política económica muy ortodoxa, ¿sí? Que tenían una visión en donde el capital, el mercado, era el gran asignador de recursos. Y ahí tenemos los resultados. Es decir, sí, la economía ha crecido, pero muy lejos de lo que debería crecer. No se va a sostener esta tasa que tenemos ahora. Todo el mundo sabe que el año entrante va a ser un año mucho más difícil. Y los costos sociales de aplicar ese modelo, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina y en muchas partes del mundo, han sido muy altos. Entonces sí hay un cambio fundamental. Sí, es un cambio de modelo, si usted lo quiere poner así, en donde, respetando las leyes del capitalismo, ¿sí?, usando el mercado pero en su proporción adecuada, dándole al Estado ese protagonismo que no ha tenido. Como dice Mariana Mazzucato, una de las intelectuales importantes en el cambio de la visión de la economía en el mundo, este modelo tuvo, durante 30 años, puso al Estado en el asiento de atrás. Bueno, el Estado se va a poner en el asiento adelante, pero no olvidando que el mercado juega un papel importante. Entonces sí hay un cambio de prioridades, sí hay, por ejemplo, el tema de la desigualdad, el tema de reducir estas inmensas brechas de género, regionales, de ingreso. Eso en este momento no se deja como un resultado natural de cómo es el proceso económico, sino es un objetivo. Eso es un cambio muy importante, un cambio muy drástico en la forma de ver el papel del Estado, el papel del mercado, el papel del sector privado, de todos los actores del desarrollo. Claro que es un cambio, y es un cambio fuerte. Ahora, que lo estamos tratando de hacer de una manera racional, porque repito, aquí esto es capitalismo, aquí no estamos llegando a ningún modelo socialista, es capitalismo, pero un capitalismo que tiene que tener un contenido social mucho más explícito, resultados muy claros en esa materia. Ministra, ¿qué va a pasar puntualmente con esas grandes extensiones de tierra que en este momento se encuentran ocupadas por la industria ganadera? ¿Qué va a pasar puntualmente con esa industria? ¿Se va a impulsar de alguna manera en el gobierno de Gustavo Petro? Mire, la ganadería es un sector importante para el país. Ya estamos exportando carne, se han hecho esfuerzos muy grandes por tener zonas libres de aftosa. Lo que pasa es que se tienen que mover a una ganadería mucho más intensiva. Es que no podemos tener tierras que son muy aptas para la agricultura con una ganadería tan poco productiva. O sea, la alternativa que tienen los dueños de esas grandes extensiones de tierra que sí podía producir mucho más es volverla productiva. Volverla productiva, y obviamente el gobierno tiene que mirar cómo apoya estos procesos.
Pero si no lo pueden volver productiva, si no quieren volverla productiva, pues como les digo, entran al mercado de tierras y ahí el Estado compite con el sector privado y esa es la tierra que queremos distribuir, porque muchos de los que defienden a los latifundistas, entendidos en el sentido peyorativo, o sea, que tienen grandes extensiones y no las explotan esperando simplemente que se les valorice la tierra. La recomendación de ellos es básicamente que distribuyamos baldíos a los pobres. Eso no funciona. Eso ya lo hicimos, eso no funciona. Lo que tenemos es el mandato del presidente electo. Vamos a distribuir tierra productiva. Entonces está esa alternativa. O sea, porque se le vienen impuestos altos. Es que ese es el propósito del catastro multipropósito, acercar el valor de las tierras en lo posible en un proceso a su valor comercial, y ya los impuestos van a ser mucho más altos, que antes no existían impuestos. Y eso se convierte o en un estímulo para que se vuelva más productivo, o en un estímulo para que se dediquen a otras cosas y vendan la tierra y pongan sus tierras en los mercados de